Sin más, vamos a recibirla a nuestra invitada de hoy. Hoy el café del CEPI es con Romina Sarmiento. Lo que hemos dado en titular esta charla hoy es Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y el rol de los organismos internacionales. Romina es politóloga y docente de la UBA, tiene una materia en la actual currícula de la carrera de Ciencia Política. Actualmente está culminando su maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue directora nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos. Realizó experiencias de trabajo de campo en Medio Oriente. Fue asesora parlamentaria en el Congreso de la Nación y en la legislatura porteña. Es miembro de la YMCA y actualmente es vicepresidenta del Instituto Levenson. Así que bienvenida, Romina, a Un Café con el CEPI. Muchísimas gracias, espero que me estén escuchando todos los presentes bien. La verdad que es un placer estar acá y bueno, la verdad es la primera vez que me toca participar de este espacio, así que bueno, felicitaciones a Luciana por la iniciativa. Ya es el número 38, así que veo que han avanzado muchísimo. Y bueno, y la verdad que es un tema bastante polémico, bastante interesante, que seguramente nos interpele en un montón de cuestiones, porque justamente estamos frente a una situación excepcional y justamente lo que también estamos viendo afectados son nuestros derechos. No sé si la mayoría de los que nos acompañan son politólogos o politólogas, pero si hay estudiantes de Derecho y demás, seguramente van a conocer algunas de las pequeñas cositas que podemos empezar a evaluar, que es, bueno, en qué situación estamos y qué esperamos de lo que se viene, ¿no? Como para empezar a interpelar, por ahí hay muchas preguntas también para hacernos, pero bueno, la idea es dar un poco un panorama y ayudar, si se puede, a responder la mayoría de las inquietudes. Bueno, primero, esto empieza un poco el 21 de, aunque les parezca mentira, es un poco ir para atrás, el 21 de diciembre, cuando al Poder Ejecutivo Nacional, en una situación de emergencia antes de la pandemia y cuando ya el mundo se estaba preparando o presentando como un escenario que iba a recibir al COVID, como este nuevo enemigo invisible, se le otorgan una cierta cantidad de facultades extraordinarias que en realidad deberían estar en manos del Congreso, y se dan ciertas atribuciones que, bueno, que por el lado de los estados hoy tenemos que acatar por ser parte de ser ciudadanos del Estado argentino, pero que a nivel internacional también se replicaron, que muchos tuvieron que ver con la disposición de un confinamiento con determinados grados de acatamiento, ¿no? Algunos fueron totales, algunos fueron parciales, como en el caso de Suiza, de Noruega, de algunos otros países nórdicos, pero en Argentina, bueno, la cuarentena, la mal llamada cuarentena, porque ya llevamos más de 40 días, implicó, por supuesto, un intento de establecer un reparo, sobre todo para un grupo en situación de vulnerabilidad, que son las personas adultos mayores, que son quienes están más afectados por las consecuencias del COVID una vez que tienen este tipo de, o que se ven afectados por este tipo de enfermedad. Pero por otro lado hay un montón de derechos que se ven cercenados por la aplicación de esta medida de gobierno. Después, más adelante, y también con un grado que se podría establecer con bastante crítica, si lo viéramos en términos de la función republicana que tiene nuestro país y que está establecido en la Constitución, lo que hay que entender es que la lógica de emergencia viene planteada dentro de la Constitución y también viene de alguna manera considerada dentro de lo que son los tratados y los pactos internacionales, ¿sí? Pero no quiere decir que por eso los otros organismos que conforman el gobierno y la lógica republicana de la Argentina dejen de funcionar. Entonces fue por DNU que se establecieron los parámetros y prácticas de la emergencia, con lo cual ahí el rol del Congreso se vio totalmente afectado. Cuando perfectamente, digamos, una ley de emergencia que establecería los protocolos, las medidas,
cuáles eran las actividades que deberían dejar de funcionar o en qué medida, cuáles eran las actividades esenciales, se podría haber sancionado teniendo mayor legitimidad, ¿sí? Porque en la medida que nosotros otorgamos esta concesión, ¿sí? de pertenecer y de ser parte de la obediencia de la cuarentena, es que podemos de alguna manera entender que se respetan o cedemos esos derechos en pos de la salud pública. ¿Cuál es el problema también? Que afecta nuestra lógica de los hechos privados, ¿sí? Digamos, desde hace muchos años está establecido, digamos, la figura del habeas corpus, de los actos privados de las personas, y la lógica de la intimidad, que es un derecho, ¿sí? Que mal lo ha pronunciado un gobernador de la provincia y un secretario de seguridad, en realidad aquello que no está prohibido está permitido, no a viceversa, pero también el confinamiento implica un montón de reglas que también hay que establecer y que hay que entender que tienen que ver con los derechos de las personas. Y ahí me voy a referir específicamente a grupos específicos que sufren más las consecuencias del confinamiento, que son esos grupos en situación de vulnerabilidad, donde también se marcan desigualdades estructurales que tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también tienen en referencia, que son, por supuesto, que las personas con discapacidad, las mujeres, ¿sí? El colectivo LGTBIQ y las personas migrantes. ¿Por qué me refiero específicamente a estos grupos? Porque las personas con discapacidad, digamos, no tienen una atención por parte del Estado y son personas a las cuales no se les puede brindar una atención específica como cualquier ciudadano común al que se le ha brindado la posibilidad de transitar a los comercios de mayor cercanía o hacer salidas transitorias, recreativas con sus hijos. Las personas con discapacidad son un grupo en situación de vulnerabilidad que necesita políticas específicas y cuyos derechos se ven vulnerados. El colectivo LGTBI, por ejemplo, siempre tuvo una política de ayuda y de asistencia por parte del Estado, donde, digamos, no tiene un acceso a la vivienda digna, un acceso al trabajo digno, ¿sí? Digamos, si ya existe esa situación de desigualdad estructural, la situación de confinamiento y la situación de pandemia, digamos, todavía remarca esa diferencia que tiene respecto de, digamos, otros colectivos sociales. Las mujeres, porque las mujeres son, digamos, primero parte de la economía, digamos, gran parte de la economía informal, porque son las personas que trabajan como domésticas, como cuidadoras, como personas que atienden a ancianos, ¿sí? Estoy descartando el personal de la salud o las enfermeras, sino personas que realizan tareas de cuidados, muchos de ellos remunerados o no remunerados, que sufren violencia de género y que hoy no tienen un proceso para acceder, digamos, a los cuidados de salud sexual y reproductiva, a ser atendidas en casos de violencia de género, porque están obligadas muchas veces a vivir con el perpetrador. Entonces también son un colectivo extremadamente afectado por la situación, digamos, de la pandemia y del confinamiento. Y en el caso de los migrantes, muchos de ellos, ¿por qué? Porque no tienen, digamos, el acceso a los servicios, porque la mayoría de las oficinas públicas que tendía a establecer servicios básicos de atención, de seguimiento y de servicio de su situación, están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta lógica de derechos que se vulnera en pos de una idea de salud pública que no solamente se atiende, ¿sí?, en términos de cuidar a las personas mayores, que también son un grupo en situación de vulnerabilidad y que también tienen un documento y un pacto y una convención que nosotros hemos ratificado como país hace muy poco tiempo, y que también establece dos cuestiones que son innegables, incluso en el marco de la pandemia, incluso en el marco del confinamiento, que son el derecho a la autodeterminación, ¿sí?, al consentimiento previo, porque muchas personas son trasladadas a los mal llamados geriátricos, ahora tienen otro nombre más delicado, ¿sí?, situaciones, digamos, residencias temporarias, a las cuales quizás no han sido consultadas, porque eso en realidad tiene que tener
en una primera instancia una orden judicial, ¿sí? Y por otro lado tienen una lógica de proyecto de vida, que se ve totalmente coartada porque no pueden salir, porque no pueden seguir desarrollando actividades que muchos de ellos, ¿sí?, en pos de su condición física, de salud y posibilidad económica, seguían desarrollando, y que tienen que estar con la excusa de que son personas de riesgo en sus domicilios o sus residencias, ¿sí?, confinadas hace más de 80 días. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, efectivamente tenemos un Estado que está tratando de garantizar, digamos, un cuidado, una protección de los adultos mayores, tenemos esta advertencia de que el pico no ha llegado porque no llegamos a una situación estacional, que es la del invierno, y en realidad eso es totalmente errado. En la situación de la Argentina no podemos hacer el mismo pronóstico que se hizo en otros países, sobre todo comparando con Europa, más allá de la cantidad de víctimas, porque primero hay una situación demográfica piramidal muchísimo más distinta. En la propia ciudad autónoma de Buenos Aires existe una distribución poblacional donde las comunas del norte, digamos, la población, digamos, de adulta mayor, habita en esas comunas, en las comunas del norte, en la 13, en la 12, en la 15, en la 14, y la población más joven, que es la que asiste generalmente, enfermeros, cuidadores, personas que atienden y cuidan de los niños y niñas, o personas de trabajo doméstico, habitan en las comunas del sur. O sea, ya implica que eso, digamos, no posibilita, ¿sí?, hacer una estadística de un pico, sino que nosotros vamos a tener distintos picos que van a surgir en distintos lugares en situación de vulnerabilidad. En la Villa Tal, digamos, en el asentamiento X. De hecho, los operativos se deberían haber empezado a realizar, no en las comunas, digamos, del norte, donde había cantidad de adultos mayores, sino en aquellos lugares de mayor vulnerabilidad, donde no hay acceso al agua potable, donde no hay lugares donde las personas puedan ser efectivamente separadas o realizar el confinamiento aparte. Hay una gran cantidad de personas que conviven digamos, en una habitación, digamos, de pocos milímetros. Entonces, digamos que hay una decisión de política pública que no estuvo manteniendo en cuenta esta situación. Y por otro lado, digamos, además de que el rol del Congreso queda, por un lado, pospuesto, porque viene a revisar esos DNU, esos decretos de necesidad de urgencia, que llegan a posteriori, que no tienen, digamos, la legitimidad que se necesitaría en una instancia como esta para tomar una crisis, porque fíjense que incluso las propias jurisdicciones que no son de Capital Federal y del AMBA, sino de otras provincias, están tomando otras medidas de apertura económica, de apertura en términos de ocio y de recreación, lo hacen en base a sus propias constituciones y normativas locales. No tenemos las garantías del acceso a la justicia, que es algo vital, el funcionamiento del Poder Judicial para cualquier instancia de reclamo de aquellas personas que necesitan, ¿sí?, una respuesta frente a alguna vulneración de derechos. No puede ser que en un estado de situación como la que tenemos ahora, el Poder Judicial hace 15 días se haya declarado, a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia y de ciertos tribunales, en feria, o se haya extendido a la feria, y que todavía se sigan evaluando cuestiones de extrema necesidad, ¿sí? Porque en realidad para el ejercicio pleno de los derechos humanos lo que necesitamos es la garantía, digamos, plena del acceso a la justicia. Y cuando hablo de acceso a la justicia estoy hablando específicamente de que necesitamos, digamos, justamente, digamos, establecido en la Declaración Universal, o sea, en su artículo 8, digamos, tener un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que nos ampare contra esos actos que violen derechos fundamentales que están reconocidos por la Constitución o por la ley, ¿sí? Entonces, si nuestros tratados, que ya tienen jerarquía constitucional, establecen que necesitamos ese recurso efectivo, que lo necesitamos y porque es un derecho fundamental, como para poder recurrir a ellos en el caso de que nuestra dignidad como seres humanos se ve afectada, es
realmente, digamos, cuestionable que la justicia en este momento no esté actuando para dar curso a aquellas situaciones que también tienen que ver con el tema de la salud. Otro derecho que se está viendo vulnerado muy fuertemente es el derecho a la educación. Nosotros entendemos que, y quizás vivimos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pensamos que, digamos, a través de la conectividad se pudo seguir con una lógica de instrucción y de dictado de clases, que por supuesto no responde a una lógica pedagógica, lógica de, digamos, todo un proceso de aprendizaje donde los chicos, sobre todo en el colegio primario, no solamente aprenden contenidos, sino que tienen una lógica de socialización. Estamos dando por sentado que la educación llega a todos lados por igual y hoy depende de la conectividad. Yo estuve revisando las estadísticas de conectividad que se presentaron en el último informe del INDEC y me gustaría compartirlas con ustedes. En realidad, los hogares con acceso a computadoras en la Argentina es del 60%, ¿sí? Esto está medido en el último trimestre. Los hogares con acceso a Internet llegan al 82%, pero Internet no implica una buena conectividad, ¿sí? La población que utiliza una computadora es del 41% y la población que utiliza Internet es del 79%. ¿A qué me refiero? A que en realidad nosotros estamos dando por sentado que porque en una casa tenga conectividad y una computadora, un chico puede realizar su proceso de formación. Pero, digamos, 7 de cada 10 hogares no tienen, ¿sí?, una computadora proporcional a la cantidad de chicos que hay en esos hogares, o tienen un teléfono que sigue siendo analógico, que no tiene, digamos, no es un iPhone o no es un teléfono con un sistema Android que les permite a través del 4G conectarse y poder desarrollar las tareas. Incluso, bueno, pensemos en las zonas rurales, donde, digamos, la conexión ni siquiera existe, no existe la conexión y no existe el agua potable. Digo, estamos con un mensaje de que nos tenemos que lavar las manos y que el virus se combate de esa manera y que no llega el agua potable, menos llega Internet. Y los organismos internacionales de derechos humanos han declarado, digamos, el acceso a Internet como un derecho humano, y en este momento es un derecho fundamental porque garantiza la posibilidad de la reproducción de contenidos, la realización de tareas, pero por otro lado también está el desgaste que los chicos sufren, ¿sí?, frente a la demanda incisiva de tareas. Entonces, se circunscribe en el ámbito doméstico una demanda, digamos, donde la esfera que tiene que ver con los deberes del Estado, que es el acceso a la educación pública, el ocio, la demanda de trabajo, confluyen en el área doméstica, donde sobre todo las recargas terminan siendo generalmente sobre la mujer, porque tiene que ocuparse de las tareas domésticas, digamos, la educación de los chicos, las tareas de cuidado, el trabajo en el caso de que tenga, porque tiene que hacer home office. Entonces, digamos, hay una sobrecarga sobre el ámbito familiar, ¿sí?, que, digamos, termina afectando esa esfera privada que estaba también protegida por la Constitución, protegida por los tratados, y que hoy, digamos, termina siendo confusa esa esfera entre lo privado y lo público y las instancias de defensa de los derechos humanos. En un espacio donde la función republicana debería funcionar, el acceso a la justicia debería también intervenir para resolver estas cuestiones. El ámbito legislativo debería determinar protocolos y leyes que intervengan, ¿sí?, tanto a nivel nacional como jurisdiccional en términos de las provincias, de cómo hacer progresivo esta apertura económica, este servicio público que es el de la educación y el acceso a la salud, porque hoy la salud no se circunscribe solamente a la prevención del COVID. Tenemos que pensar en todas aquellas consecuencias que van a venir digamos, post-pandemia, no solamente en el ámbito del trabajo y del desempleo, sino todo lo que implica la salud en términos de, digamos, patologías mentales, el estrés postraumático, la angustia, la depresión. ¿Quién va a tratar eso? ¿Quién va a regular, digamos, el acceso a los tratamientos? ¿Quién está controlando hoy a las obras sociales? De nuevo, no tenemos acceso a la justicia y a poder hacer efectivamente demandas. En algunos espacios se están habilitando los amparos,
pero en casos donde los jueces determinan que es de extrema necesidad. Y ahí voy a hacer un poco la introducción a lo que son los organismos internacionales, porque tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunciaron frente a lo que es la pandemia. Por suerte estos organismos han seguido de cerca, sobre todo en Latinoamérica, y han establecido una resolución. Digamos, si bien esta emergencia es una emergencia que no tiene precedentes y que nosotros, digamos, al principio confiamos en aquellas instancias y aquellas estadísticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que se pide a los países es, primero, que informen cuáles van a ser, y tienen el deber de obligación, de informar cuáles van a ser las políticas públicas y las medidas a llevar adelante para la protección y la promoción de los derechos humanos en este contexto de pandemia. Cosa que hasta el día de hoy no tenemos información de que nuestras autoridades lo hayan realizado. Ahora, esta semana, va a ser el primer informe del jefe de gabinete frente al Congreso en una sesión virtual. Estaremos atentos a ver si efectivamente, frente a la Corte y a los organismos correspondientes, se está haciendo esta notificación de cuáles han sido los planes. No ha habido un control sobre la información que se transmite a través de los medios de comunicación sobre los picos y esa curva que, digamos, en ningún momento, digamos, se torna decreciente. Es decir, nosotros empezamos con una cuarentena previa, digamos, al momento del pico, digamos, se subestimaron, digamos, las probabilidades de lo que puede ser, digamos, una superpoblación de necesidades de atención médica y de, sobre todo, de camas, ¿no? Y ahí voy a avisar, porque lo iba a resolver. La resolución que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la resolución 1 del 2020, que se publicó el 10 de abril de este año, que específicamente habla digamos, e insta a los países miembros a efectivamente adoptar, digamos, de una manera inmediata y de manera transversal el enfoque centrado en los derechos humanos. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos es aplicar todos los recursos disponibles, digamos, que la información, digamos, sea total para los ciudadanos, que se haya efectuado un diagnóstico posible, ¿sí? Y que efectivamente haya una estrategia política o una medida estatal dirigida, ¿sí?, a enfrentar la pandemia y a sus consecuencias, pero que también se tenga en cuenta el plano para la recuperación social y económica de los países. ¿Por qué? Porque también hay que, digamos, hay indicadores, hay establecidos estándares interamericanos e internacionales, porque la Argentina está, digamos, incluido en ambos sistemas internacionales en materia de derechos humanos, específicamente en aquello que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y asegurando el funcionamiento de todos los poderes del Estado. Entonces, eso es importantísimo, porque nosotros todavía seguimos rigiéndonos por DNU, por resoluciones que salen comunicadas en conferencias de prensa, que después, digamos, que la sociedad, digamos, confunde en términos del momento de la comunicación y su efectiva aplicación, como es el término de los cambios de los permisos, ¿sí? La resolución también efectivamente, digamos, se tiende que, digamos, esto tiene que ser progresivo, temporal, y tiene que tener una lógica, ¿sí?, que en el derecho se usa bastante la palabra de proporcionalidad, para decirlo de una manera bien estricta en términos del derecho, ¿sí? Que sea de estricto cumplimiento, pero de proporcionalidad. Entonces, estas recomendaciones, por supuesto que los grupos con mayor atención tienen que ser los grupos en situación de vulnerabilidad, tiene que haber medidas, ¿sí?, que protejan a los niños, niñas, adolescentes, por eso el tema de la recreación y del ocio es muy importante, no porque los chicos no sean factor de riesgo, pero la sociabilidad y todo lo que tiene que ver con
el esparcimiento es importantísimo para la salud en el pleno desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, en este momento de sus vidas. O sea, que estén encerrados, ¿sí? No solamente habilita que estén todo el tiempo conectados a una computadora, no estoy hablando tanto de los adolescentes que hoy interactúan a través de las redes sociales, sino de los niños que, digamos, pierden las lógicas del juego, de la imaginación y de un montón de habilidades psicomotrices que se dan en el proceso de la interacción con un otro, ¿sí? Que también puede tener trastornos de ansiedad, que son muy difíciles en este momento de percibir. Los chicos sufren el encierro, sufren la pérdida de la conexión con sus compañeros de colegio, con sus amigos, con el esparcimiento. Las personas adultas mayores también, ¿sí? Yo sé que es difícil entender esto en un momento donde los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del AMBA nos piden que nos quedemos en nuestra casa y nos cuidemos, porque también hay una responsabilidad social, ¿sí?, de cada uno de nosotros de tener la mayor precaución en términos de los cuidados que se nos exigen. Pero si en algunos lugares de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el área metropolitana, vamos y cerramos villas, pero no garantizamos el acceso al agua potable, el acceso a determinados cuidados, los testeos, porque la verdad que los testeos no se están haciendo con una justificación que es realmente, digamos, descabellada. O sea, no puedo, digamos, ¿cómo no voy a testear a aquellas personas que están en situación de riesgo, que conviven en una misma habitación con 5 personas que hayan tenido COVID? O sea, y sobre todo también hay una cuestión muy importante, el tema de la privacidad, que me olvidé de mencionarlo anteriormente, implica el cuidado de los datos personales. Cuando un funcionario de la gestión dice que es obligatorio bajarse una aplicación, porque con eso tenemos los registros, tanto de los datos, del permiso, de la circulación y demás, en realidad se está afectando a cuestiones que tienen que ver con la privacidad. Y en realidad el Estado no puede hacerlo, no tiene la atribución del control, sí de monitorear a aquellas personas que hayan sufrido, digamos, la enfermedad, que puedan ser monitoreadas y efectivamente ver que no sean nuevos focos de contagio y ver cuáles han sido su evolución y demás. Pero la verdad es que a nosotros nos obliguen a bajar una aplicación donde todo el tiempo se nos esté monitoreando en dónde estamos, con quién estamos, hacia dónde vamos, tanto trabajadores esenciales como no esenciales, personal de la salud, etcétera, etcétera, digamos, es una afectación a nuestros derechos de privacidad, digamos, de registro de datos personales, porque son datos sensibles que tienen que ver con, digamos, la lógica de esto que les decía yo, de la afectación digamos, de algo que también está protegido por la Constitución y por las convenciones ratificadas por el Estado argentino. Entonces, los organismos están haciendo recomendaciones, están monitoreando, digamos, hay muchísima preocupación. De hecho, también la Corte Interamericana ha hecho varios informes acerca de, digamos, de lo que fueron los impactos y resultados del COVID. En la última resolución, en la 114-2020, se estuvieron evaluando, ¿sí?, algunas de las iniciativas, y por ejemplo, digamos, una de las cosas que también se tuvieron en cuenta y que se empezaron a trabajar fue la situación de las personas privadas de libertad. Ya había mencionado las personas con discapacidad, las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, ¿sí? Los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas que efectivamente necesitan tener medidas de excepción frente a la pandemia, frente al COVID, porque son grupos en situación de vulnerabilidad que tienen restricciones a muchísimos recursos. Sobre todo, digamos, lo que se hizo fue la posibilidad de extender, digamos, los plazos de las peticiones para aquellas personas que efectivamente necesiten recurrir al sistema interamericano en caso de violaciones a los derechos humanos, por las violaciones y situaciones de emergencia en caso de salud
de situaciones de no garantía de protección de los derechos humanos en el caso de los países por el COVID. Y una de las prácticas que a mí me pareció muy interesante destacar y que me gustaría compartir para que vean que no todo es negativo, en el caso de los países de Latinoamérica y el Caribe, se produjo el restablecimiento de un sistema que había quedado establecido solamente para riesgos y emergencias, que se llama SICA. SICA es un sistema que establecieron Honduras, Nicaragua, República Dominicana, todos los países de América y de Centroamérica y del Caribe, que lo que permitió es establecer un sistema de reportes de personas que justamente que tienen que transitar por fronteras, por cuestiones laborales, y que permitió la colaboración tanto del personal, digamos, de frontera, del personal de salud y del personal que lleva las estadísticas de las personas que atienden casos de COVID, y se armó una alianza muy interesante entre esos países, porque todos pueden establecer la misma lógica de protocolos, la misma lógica de atención y de derivación. En todo caso, si una persona de Honduras ingresa al país y es de República Dominicana, se informa al país que esa persona está siendo atendida en el país, que se reporta a los familiares, a la Cancillería, digamos, se estableció un sistema que para mí es súper interesante como experiencia de colaboración entre países, que venía de otro tipo de emergencias, porque la mayoría de esos países está preparada para los huracanes, y de hecho, una de las cosas que ellos decían era, nosotros ahora vamos a tener nuestro gran pico de tifones, y también este protocolo y esta ayuda nos avisa de cómo vamos a tener que interactuar, porque no vamos a poder movilizar nuestro personal de salud pública y vamos a necesitar de la colaboración de los países vecinos. Entonces, SICA es una de las excelentes experiencias que, digamos, surge también dando una respuesta a la pandemia del COVID, y que sí es una excelente buena práctica a imitar, y que, bueno, que lamentablemente en Latinoamérica no hemos visto en casos sobre todo de repatriaciones o con los países fronterizos, en vez de generar una alianza quizás política con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿sí? Perú, y estar comparándonos estadísticamente, y en vez de generar una liazón, para decirlo en términos franceses, o una amalgama de posibilidades, sobre todo de personas que tienen que ser repatriadas, porque eso también es un derecho, y está generando un costo altísimo para aquellas personas que están en el exterior, y que también es deber del Estado argentino garantizar las condiciones para su repatriación de manera inmediata. Y también ha habido cambios, antes se los tenía en cuarentena en hoteles, y ahora se los está derivando a sus hogares, pero imagínense el costo que implica para una persona que llega a Buenos Aires y que tiene que ser trasladada a una provincia como Mendoza, como Neuquén, como Tierra del Fuego, como La Pampa, como Córdoba, en fin. Digamos, hay cuestiones que todavía siguen sin tenerse en cuenta para muchas personas que necesitan volver a sus hogares. Sigue también habiendo una irresponsabilidad, digamos, pública, digamos, la lógica de las sanciones tampoco es en todos los casos iguales, digamos, el Estado no funciona de la misma manera con aquellas personas que tienen un no poder adquisitivo y que tienen una conducta irresponsable con aquellas personas que sí. Digamos, entendemos que hay manifestaciones públicas por el derecho a trabajar, pero también sí vemos que hay personas con determinados privilegios que se juntan, digamos, a hacer fiestas, a hacer clases políticas, y no vemos el nivel de sanción. Entonces, en un nivel republicano, digamos, ¿dónde está el Estado de Derecho y dónde está, digamos, la mano que rige las reglas de juego, que exige, digamos, una conducta social para la preservación de un bien público como es el tema de la salud pública? Y otra de las cuestiones es que hace poquito hubo una reunión entre CEPAL, BID y algunas organizaciones y el Banco Mundial, que establecieron también una línea de colaboración, e incluso se interpelaron entre ellos mismos si no era un momento para dejar las agendas propias y empezar a trabajar
de una manera mucho más mancomunada, se abrieron líneas de créditos para apoyo a países y incluso para jurisdicciones provinciales, para apoyos de medidas que tienen que ver con la salida o la pospandemia y la reactivación económica. Entonces, eso también es importante, que un Estado colabore con las jurisdicciones provinciales, porque si bien se ha delegado la posibilidad de recuperar la lógica de las clases, se están abriendo, digamos, algunas actividades, pero en este momento, de nuevo, la necesidad de un Estado presente y que también tenga una lógica igualitaria a la hora de abrir las puertas para una reconversión tanto económica, tanto en términos de educativa, digamos, que fortalezca los lazos en términos de la política que se piensa llevar, digamos, porque todos somos ciudadanos argentinos, que inste a la justicia, digamos, si bien no puede presionar, pero que sí inste a la justicia a abrir sus puertas, porque realmente hay una gran vulneración de derechos y el acceso a la justicia es el canal para poder llevar adelante, digamos, la presentación de aquellas situaciones en las cuales estamos siendo vulnerados, con lo cual es una lógica arbitraria, cuestionable, ¿sí? Y si bien se contempla de nuevo la emergencia, es importante que, digamos, ahora más que nunca los tres poderes del Estado funcionen de manera coordinada, mancomunada, ¿sí? Y con disposición abierta y facilitando, digamos, el ejercicio de todos los derechos a los ciudadanos, ya que en definitiva hubo una gran disposición de la ciudadanía argentina a cuidarnos, a quedarnos en casa y a tener una responsabilidad ciudadana en su mayoría muy grande y muy respetuosa de las reglas de juego que nos han impuesto, aunque sea de manera no tan legítima por DNU y no como hubiésemos esperado a través del Congreso, que todos votamos legítimamente. Así que bueno, por ahora hasta acá mi exposición. No, hay algunas preguntas. No sé si hay tiempo para preguntas para cumplir con el horario. Sí, sí, hay algunas preguntas. Primero, una cosa que había surgido hoy desde uno de los observatorios es, dentro de este contexto que no es solo, digo, no es solo nacional en términos de la contingencia y la crisis por el tema del COVID, surge una movilización muy grande en Estados Unidos por la cuestión eminentemente de derechos humanos, por un caso de abuso de autoridad, creo que estamos todos al tanto porque está en agenda, con el caso del hashtag I Can't Breathe, con lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, en Minnesota, esta semana. Y una de las consultas era, bueno, dentro de las cosas que no se podía hacer en Estados Unidos era manifestar, y las calles se llenaron de gente en esta manifestación. Digo, en esto de que no hay derecho, ¿qué derecho humano es más importante? Y bueno, en este caso se manifestaban por el derecho a la vida, ¿no? Y la pregunta venía por quizás el caso de Gatillo Fácil en Tucumán, de Luis Espinosa, y por ahí está esta doble vara que tenemos los argentinos, evidentemente la opinión pública, con respecto a los derechos humanos, en términos de quizás todos se embanderaron en las redes sociales con el movimiento en Estados Unidos, pero hubo muy poca visibilidad del caso de Tucumán. Entonces, nada, las dos preguntas vienen por este lado. Una, esta cuestión de qué pesa más, qué derecho humano pesa más en términos de salud, en términos bueno, yo tengo mi propia respuesta, pero queremos saber tu respuesta. Y por otro lado, esta cuestión quizás de esta doble vara en términos de derechos humanos, que nos fijamos mucho en lo que está pasando afuera, pero no tanto en lo que está pasando como del límite o de la frontera hacia adentro. Bien, a ver, hay dos cuestiones. Primero, nosotros venimos con un viejo paradigma de que los derechos son de primera generación, segunda generación, que vinieron primero los derechos civiles y políticos, después los económicos y culturales. En realidad hay una interdependencia de los derechos, hay una progresividad de los derechos, ya no se habla más de cuáles están primero y cuáles están segundos. En realidad también las convenciones hablan
justamente la de adultos mayores habla del derecho a la vida y el derecho a la consulta previa sobre esta proyección de vida, pero lo que sucedió en Tucumán es un caso, digamos, lisa y llanamente de violencia institucional. Entonces, ahí el Estado provincial y las fuerzas de seguridad son responsables, más allá de que la persona por X situación haya roto la cuarentena porque tenía que darle de comer a su familia, se podía haber perfectamente entendido como una situación excepcional y las fuerzas de seguridad bajo ningún contexto tienen que tomar tener la atribución de maltratar, torturar, ¿sí? Y en todo caso lo que tienen que hacer es alertar a la persona, explicar las situaciones de nuevo, de que estamos en una situación de pandemia y que se exige el confinamiento. Si en este caso el individuo, y lo hablo en general porque es un caso que puede suceder acá, en cualquier lugar del país, expresa que tiene esa necesidad y tiene una razón fundada, en todo caso se lo puede acompañar, se lo puede detener, pero nunca puede perder la vida. Y ningún caso de manifestación o de expresión de necesidad justifica la tortura, y menos el asesinato de una persona. Eso es, como en otros casos y como sucedió en el caso estadounidense, es una grave violación a los derechos humanos, es un caso de violencia institucional, es una situación donde las autoridades del Estado tienen que dar cuenta y tienen que intervenir, sobre todo el Estado provincial. Esto nos corresponde no solamente como provincia, porque en realidad quien tiene que responder frente a las violaciones de los estados es el Estado Nacional argentino, porque también da cuenta por la responsabilidad de las violaciones que cumplen las provincias, ya sea por las personas privadas de libertad, por la vulneración de cualquier derecho que suceda en cualquiera de las jurisdicciones, pero sí es un flagrante caso de violencia institucional, injustificado bajo todo punto de vista, y lamentablemente también hay una falta de responsabilidad de los medios nacionales y locales que no están demostrando, digamos, la gravedad del caso, como sí lo hicieron en otras oportunidades, e incluso tomaron posición y opinión antes de que, digamos, se decidiera la cuestión de lo que había pasado en el sur, y hay millones de casos en Argentina, no quiero la verdad dar nombres, pero que se pronunciaron frente al asesinato de una u otra persona cuando todavía no había sido aprobado, pero en este caso ya la justicia, digamos, ha tomado intervención, ya se ha culpado a las fuerzas de seguridad, pero, digamos, ninguna situación, sobre todo en una persona cuya situación era una clara manifestación de vulnerabilidad y de necesidad extrema de solucionar una situación familiar y de alimento, y una clara posición de desigualdad estructural en el marco de la sociedad en que le toca vivir, que es la sociedad tucumana. Estamos frente a un acto de violencia institucional que es totalmente injustificable, totalmente denunciable y deplorable. La verdad que no me caben adjetivos para seguir explicando la gravedad del hecho. Entonces, distinto es la reacción de las personas que deliberadamente, digamos, pueden salir a manifestarse. Digamos, el poder de coerción y de policía lo tiene tanto el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el Estado provincial, las fuerzas de seguridad provinciales, como el Estado Nacional, de poder no reprimir, sino de contener y de, digamos, informar y de nuevo explicarle a la gente que se tiene que volver a sus casas y que, digamos, que se está haciendo con total justificación, pero que bueno, que en este momento, digamos, prima, digamos, lo que el Estado establece, y hay una situación de emergencia que era lo que decía, con poca legitimidad, porque lo que no se pensó es en una política pública integral, pensada en lógicas y modelos que no han tenido
cuarentenas tan estrictas, que no han afectado tanto el trabajo, que no han tenido otro tipo de medidas, y que son las que, digamos, el gobierno de turno a cargo del Estado Nacional en este momento dispone. Digamos, no podemos llamar a la anarquía y a la sublevación, porque son las reglas de juego, y el Estado es el que, digamos, impone las reglas en el marco en el que tenemos que convivir. Si hay una vulneración de derechos, totalmente de acuerdo. Si hay una mala planificación, totalmente de acuerdo. No funcionan todas las figuras republicanas que deberían funcionar y de la manera que lo están haciendo, perfecto. Porque toda esa gente que sale a manifestar a la calle debería poder ir a la justicia, debería poder reclamar su derecho a la educación, al ocio, a la atención médica, al trabajo, que después se expida a la justicia. Si es de emergencia, si no es de emergencia, si, digamos, si hay algún tipo de acción que pueda llevar adelante, pero realmente, digamos, lo que no podemos es exponer y dejar de tener una responsabilidad social frente, digamos, a la posibilidad de contagio de otras personas. Digamos, hay un montón de cosas que evaluar, por supuesto que yo, digamos, desde lo que entiendo que ha sido el análisis de varios casos, no solamente en la Argentina, sino de otras políticas que se han implementado en otros países, soy crítica de cómo se ha llevado, digamos, la política pública para, digamos, paliar la cuarentena, porque bueno, de nuevo, creo que el post-COVID va a implicar un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con esto de la salud de prevención del COVID, va a devenir en muchísimas patologías de salud mental, que tiene mucho más largo tratamiento, que tiene mucha más duración en el tiempo para curarse, que también son parte de la salud, muchas implicancias económicas, mucha gente que va a recaer en la pobreza, digamos, mucha profundización de la desigualdad y de la desigualdad estructural que ya existe en la Argentina. Entonces, bueno, eso también es vulneración de derechos. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Estado? ¿Cuál van a ser las respuestas de los tres poderes que tienen que actuar frente a estas situaciones y sobre todo con los grupos en situación de desigualdad? Sí, muy claro lo que decías, Romina. Creo que tenemos acá una pregunta, puede ser de Hernán Rubio. Tenía una pregunta para hacerte. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí. Sí, muy interesante, la verdad. Te estaba escuchando y bueno, en pos de cuidar la salud pública y los contagios, bueno, muchísimos rubros fueron restringidos y restringir el derecho al trabajo no es un derecho humano, digamos, porque parece que la situación de cuarentena se va extendiendo hasta cuándo, ¿no? Y cuánta gente también ve mermados sus ingresos, los trabajadores informales que no les alcanzan con los 10.000 pesos que en algunos casos no llegan. Entonces, impedir el derecho al trabajo me parece que es extremo. Estoy a favor, por supuesto creo que vos considerás con tener medidas y protocolos adecuados para trabajar. Y otra cosa es, por ejemplo, el caso mío particular de mi hija que tiene dislexia y necesita evaluaciones, diagnósticos para encarar una etapa del tratamiento, y con esta etapa de pandemia son imposibles. Entonces también se vulnera, digamos, su capacidad de aprender y de adaptarse con la condición de dislexia, que no es una enfermedad, pero es una condición y hay que trabajar. Bueno, ahí otra de las cuestiones también que, por eso decía que los niños, niñas, adolescentes son grupos en situación, digamos, también son parte del colectivo de los grupos en situación de vulnerabilidad, y como decís vos, hay chicos con déficit de atención, con chicos que necesitan acceder a la terapia de manera presencial, que no les sirve como a algún adulto tener una terapia a través de una videoconferencia o de una videollamada. Eso sí es una vulneración de derechos muy fuerte también, que si vos tuvieras una instancia de acceso a la justicia, deberías tener, digamos, un juez de menores que efectivamente permita la consulta, la terapia o el tratamiento que tu hija necesita. Respecto del derecho al trabajo, como les reitero, no hay un derecho más importante que otro, de hecho hay una lógica de progresividad. Si nosotros no tenemos cuestiones básicas satisfechas, no podemos exigir o gozar de otros derechos, entonces se habla de una lógica escalonada de interdisciplinaridad y de progresividad de los derechos. Entonces, a ver, hay modelos, hay alternativas.
yo no soy fan de la política pública israelí, pero si ustedes ven el modelo que se está estableciendo para el ingreso a las empresas, en el caso de Israel, hay muchísimos trabajadores que van cada 10 días, porque el virus se manifiesta a los 14, entonces cada 10 días van los trabajadores, se testea, si una persona tiene un contagio tenés ese margen de 4 días para ver si contrajo o no contrajo la enfermedad, entonces se puede hacer algún tipo de reactivación económica. ¿Por qué algunas actividades sí y otras no? ¿Qué pasa con las personas que no son, digamos, practicantes o consumidoras de la medicina tradicional y necesitan otro tipo de medicina para su bienestar y para su salud emocional y física? O sea, eso también es una consideración que es importante hacer, y hay muchísimos países que han avanzado, en el caso de República Dominicana, han avanzado en el desarrollo de excelentes protocolos para todas las actividades. Ecuador, Colombia, República Dominicana son casos donde, si ustedes ven, hay actividad por actividad, cómo están establecidos los protocolos, cómo se capacita a la gente. Les contaba el caso de Israel, donde van cada 10 días a trabajar, entonces esos 4 tienen ese periodo de latencia por si la persona manifiesta síntomas. Entonces también es un poco, digamos, abrir esta colaboración, pensar en la lógica, digamos, internacional, hacer consultas, digamos, hay un montón de organismos que están en este momento, digamos, con posibilidades de apoyar, digamos, y si uno va a hacer una crítica a países que han tenido una trayectoria de sistemas escolares exitosos, de sistemas previsionales exitosos, donde, digamos, efectivamente la escala está justamente reduciéndose, y nosotros escuchamos a un, digamos, jefe de Estado compararse con países para decirlo de una manera, del primer mundo, que vamos a ver al final de la carrera cómo terminamos, ¿sí? Y que la verdad que yo, digamos, tengo un gran respeto por el presidente, pero me parece que no es momento de hacer comparaciones y chicanas, sino de ver de qué manera podemos facilitar la vuelta al trabajo. Y otra de las cosas que les voy a comentar, a mí me tocó yo estoy actualmente trabajando en operativos de detección temprana de COVID en barrios vulnerables. O sea, yo estoy expuesta a contraerme el virus, porque me toca, porque en este momento tengo esa función. Y por otro lado, previamente estuve ordenando personas, digamos, para tratar de mantener, digamos, las distancias en algunos lugares que tuvieron que ver con el ordenamiento, por ejemplo, de las actividades bancarias. Yo no voy a cuestionar la medida del IFE de los 10.000 pesos, pero hay gente que estuvo, digamos, bancarizándose sin tener todavía, digamos, el acceso a la lectura y la escritura. Hay gente que no sabe leer y escribir y que tuvo que ir a sacar una clave alfabética y una clave numérica. Y que si no tenía la ayuda de una persona como yo, que estaba dispuesta a explicarle, porque el personal del banco no podía salir al cajero, esa persona no cobraba el beneficio. Entonces, hay un montón de cosas que estamos pensando que se pueden resolver a través del internet, y hay mucha gente que no está familiarizada con la tecnología tampoco, que tiene muchísimo miedo, o que hay una computadora en familias de 4 hijos. Entonces todos tienen que hacer la tarea, todos tienen que tener su clase de Zoom, todos tienen que estar, digamos, calendarizando actividades. O sea, estoy hablando de colegios cuya cuota es de 43.000 pesos, hasta colegios, digamos, públicos. Los chicos del CBC recién esta semana van a tener interacción con sus docentes, porque tampoco se sabía cómo se iba a resolver, digamos, la lógica de la cursada. Entonces, sí, hay muchísima vulneración, y la preocupación del trabajo es una de ellas, porque lamentablemente va a quedar a disposición de los gobiernos locales y de los municipios la salida y la recuperación, digamos, de post-pandemia. No va a ser el Estado Nacional. Cada una de las ciudades y de los municipios va a tener que empezar a dar, digamos, respuestas en base a digamos, a las condiciones, a las posibilidades, al nivel de contagio, a cómo está efectivamente su sistema de salud, preparado para atender o no esa determinada contingencia. Y esperemos que la recompensa y el reconocimiento al personal de salud que se está exponiendo día a día hoy llegue como se le ha prometido, porque todavía siguen sin cobrar el bono que se les prometió. Sí. Y una cosita, un detalle más es que
Estoy los brava hoy. contagios, perdón, los contagios van a ser, Está van a ser picante hoy. inevitables. Los contagios van a ser inevitables, me parece. No sé, me parece que las autoridades políticas tendrían que hacerse cargo de esto, y las muertes, muy desgraciadamente, también. No podemos evitarlo 100%, tenemos que activar protocolos, por supuesto. Pero cuando las cifras suben, los políticos se asustan. Y ahí estamos en el gran brete, ¿no es cierto? Gracias. No, de nada. En el caso de Argentina, reitero, es muy difícil que se pueda establecer una curva como la que se planteó en otros países, sino que lo más probable es que se den picos en lugares como intempestivamente, que un día tengamos en algún asentamiento en Mar del Plata, otro día en en otro pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otro pueblo de algún municipio, digamos, de José C. Paz, Florencio Varela, a ver, no quiero, digo, donde hay mayor cantidad de asentamientos, por favor, estoy nombrando al azar, no estoy estigmatizando a ninguno de los lugares, pero justamente porque no hay una lógica de testeos, una lógica de control. De hecho, si ustedes salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia, mis padres viven en Longchamps, yo fui el otro día, no pasé absolutamente por ningún control. O sea, cuando volvía de Longchamps a provincia, había 50. Pero no va a ser posible medir un pico, porque van a ser intempestivos por el nivel de circulación del virus. Entonces, sí, no sé si todos vamos a pasar o no alguna vez por el COVID, o por ahí ya pasamos y fuimos asintomáticos, porque hay muchas personas que son asintomáticas, hay muchas personas en los barrios vulnerables que están teniendo conciencia y que se están tomando la temperatura todos los días en los puestos habilitados, otros que no, otras que si no se les hace el hisopado no tienen posibilidad y no tienen ganas de hacer el confinamiento, otros que no tienen con quién dejar los hijos. O sea, hay que establecer, digamos, hay una gran problemática que es cómo yo, en lugares vulnerables, donde las familias tienen 2 o 3 hijos, aíslo al padre o a la madre sin poder dejar a los nenes al cuidado de alguien. Porque, digamos, todos los centros de atención primaria que estaban abiertos para el cuidado de esos niños y niñas, hoy están cerrados. Entonces, ¿a cargo de quién voy a dejar esos nenes? ¿Con los papás que están contagiados? ¿Los voy a llevar a un hotel? Digamos, hay que trabajar, y esto es algo muy importante a tener digamos, presente para la inmediatez, en una política de cuidados integral, no solamente de personas adultas mayores, no solamente de personas con padecimientos o patologías de enfermedad, sino de cuidados para niños, niñas, adolescentes, y para, digamos, hacer un soporte a las mujeres que tienen que trabajar, que tienen que dejar a los hijos en algún lado, ya sea porque son pacientes COVID o porque tienen que salir a trabajar. La política de cuidados tiene que ser parte de la agenda pública. Y hoy, digamos, lo estamos escuchando como recomendación de los organismos internacionales, pero no como una política pública que se esté, digamos, implementando fehacientemente. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, estamos ya sobre la hora, no tenemos más preguntas. Queremos más que nada agradecerte por tu tiempo hoy, por venir a tomar un café con el CEPI, un café virtual hoy, pero gracias por estar ahí siempre apoyando todas las actividades del CEPI. Antes de dejarte los últimos minutos para la última reflexión, agradecerles a todos los que se han sumado hoy, avisarles que mañana vamos a tener un café sobre economía con Eduardo Iglesias, va a estar conduciendo Cande, nuestra coordinadora del Observatorio de Economía Política Internacional. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestra invitada, Romina, te dejo los últimos minutos para que puedas despedirte, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, primero, la verdad que para mí es un placer, perdonen la manera vehemente en la que uno a veces se expresa, no los estoy retando, no estoy retando a nadie, no estoy enojada, solo que es una gran preocupación, porque por supuesto que todos también tenemos ese factor de angustia de no poder ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros amantes, novios, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos, si los tenemos, si no los tenemos. La lógica de la soledad también es algo que enfrentamos,
pero también quizás es una oportunidad para repensarnos a nosotros y reflexionar, digamos, cómo queremos vivir nuestra vida de acá en adelante y desafiarnos a hacer aquellas cosas que no nos animamos, ¿no? Quizás el confinamiento nos hace valorar muchísimo eso que dejamos postergado para otro momento, o que no dijimos, o que no hicimos, o que no disfrutamos, o que no aprendimos, o que no nos animamos. Así que también es algo que nos va a implicar mucho coraje, mucha templanza. Creo que el volver a los libros, a tratar de buscar aquellas pequeñas cosas que nos daban placer, no solamente la comida, porque estoy seguro que estamos todos con unos kilos de más. A mí me mató, porque si hay algo que amaba era el deporte, viajar, y otras cosas que bueno, que no puedo, nada, comentarles, pero sí, realmente me parece que es importante volver a eso, que hacer esa listita de, bueno, ¿qué voy a hacer después de que pase esto, que va a pasar? Y no olvidar también que siguen pasando cosas en el mundo, que sigue habiendo gente que sufre, que sigue habiendo gente que la pasa mal, que hay refugiados, que hay problemas raciales, que hay violencia con las mujeres, pero que también hay gente que está trabajando muchísimo para que esto se solucione, bueno, que va a haber un cambio en las relaciones humanas, que también los discursos no tienen que ser tremendistas, ¿no? Que bueno, que va a cambiar todo el mundo del trabajo, que ahora va a ser todo a través de la tecnología. Quizás seguramente tengamos un tiempo donde tengamos un poquito de temor de seguir abrazándonos y dándonos un beso y usando el barbijo, pero vamos a poder volver a comer un asado, a tomar un vino, a tratar de volver a la normalidad paso a paso. Creo que sobre todo los latinoamericanos nos caracterizamos por eso, ¿no? Por cada 2 por 3 romper las reglas y volver a lo que nos caracteriza, pero sobre todo, nada, con todo lo que pasó, valorar la vida y transitar la angustia de una manera que nos fortalezca un poco más, porque es algo que he escuchado que en este tiempo se despreció mucho, y no es nada grato en un momento donde quienes tienen la conducción del país lo han manifestado, y yo entiendo que es muy difícil, pero hay que estar en el lugar del que está encerrado, del que no puede tener ese vínculo, y de la cotidianidad que se rompió, y que para nosotros, sobre todo, de nuevo, argentinos, latinoamericanos, esas cosas representan un valor. Si quizás fuéramos, no sé, de otra nacionalidad o de otras prácticas, no sería tan difícil, pero bueno, yo creo que es importante hacer eso, hacer esa listita de los to-do, lo que queremos hacer, y animarnos a hacerlo, porque bueno, porque la vida nos sorprende con estas cosas, así que bueno, no dejarlo para lo que viene, lo pendiente, porque no sabemos qué otra sorpresa vamos a tener en el corto y mediano plazo. Así Gracias, que, Romy. más que Gracias nada por todo. eso. ¿Escuchás? Te mandamos un beso, yo desde la distancia, y espero volvernos a ver pronto. Muchísimas gracias, Joana, por ser la conductora de la charla con el CEPI. Mañana tenemos como conductora a Candela y el jueves a Giovanni. Así que empezamos un nuevo ciclo con nuevos conductores del CEPI. Un abrazo enorme a todos, hasta mañana.